Compañera Loida Barreda del INATEC y queríamos conversar con ella sobre el trabajo que se viene desarrollando con la educación tecnológica en el campo y las opciones que tienen los hermanos y hermanas de estas zonas rurales, ¿verdad? Es un esfuerzo que se ha venido desarrollando y entiendo yo que ya lleva años, y por otro lado también hay coordinaciones con la universidad, con las universidades, ¿no? Con distintas universidades y con las alcaldías, ¿verdad? En las municipalidades. Háblenos un poco del aspecto, digamos, general de todo este esfuerzo y luego vamos, si quiere, por los centros, ¿no? Bienvenida, Loida. Muchas gracias, Alberto. Y un saludo a todas y a todos los televidentes del programa. Bueno, en la educación técnica en el campo como programa, ¿verdad? Como programa nacional, Augusto C. Sandino nació en el 2014. ¿Verdad? Y como lo mencionaba usted al inicio, es un programa que nace en fortalecimiento a ese modelo de alianza y de complementariedad que promovemos, en este caso con las instituciones del Sistema Nacional de Producción, alcaldías, ahí también está la Universidad Nacional Agraria y el INATEC como un núcleo de trabajo. Claro. ¿Verdad? Y desde ahí se diseña e inicia, ¿verdad? En el año 2014. Ya hemos transcurrido 7 años, ¿verdad? Este año 2021 estamos en la 8ª edición, ya casi al finalizar el primer semestre. Y a lo largo de estos 7 años y medio, podríamos decir, ya se alcanzan a ver resultados, ¿verdad? Tanto de cobertura. Este programa tiene una cobertura nacional. Hay 360 escuelas a nivel nacional, escuelas de campo, ¿verdad? Con esa metodología. ¿300 cuánto dice? 360 escuelas. 360 escuelas. Con la metodología de escuela de campo, que como tal parte del aprendizaje y el intercambio de experiencia, de conocimiento, de técnicas, de tecnología. La metodología también se basa en aprender haciendo, ¿verdad? Desde una unidad productiva, desde un espacio de producción o herramientas de producción en el campo, en este caso, ¿verdad? Vinculados a la tierra, vinculados a rubros productivos, que también es sobre lo que se planifican y se programa todos los módulos que se desarrollan año con año. Y también en estos 7 años hemos atendido a más de 169.000 protagonistas, 169.697 protagonistas. Esta ha sido la cobertura hasta diciembre del año 2020, ¿verdad? Ya llevamos medio año del 21, esto ya hay un incremento, cerca de 13.000 protagonistas que hemos alcanzado en este año 2021. Y al finalizar este año vamos a atender, y se proyecta más bien atender a 21.000 protagonistas. El 57% de la atención o de los protagonistas de esta estrategia son mujeres, ¿verdad? Esto también le da un realce a la estrategia, y lo otro es que hay diversidad. El nivel de ingreso, como en toda estrategia de capacitación, mínimo de 14 años, pero luego alcanza personas adultas mayores, y en las escuelas de campo vemos muchas experiencias de adultos mayores que están compartiendo también todo su conocimiento, sus saberes, todo el bagaje que tienen también a lo largo de una vida dedicado a la producción, y con jóvenes, ¿verdad? Y hombres, mujeres, jóvenes. Y en algunos casos ya se acercan adolescentes también, que van con sus mamás, con sus papás, y ya se vuelven un protagonista indirecto también de la escuela de campo, ¿verdad? Sin embargo, la propuesta, o más bien la metodología que se implementa, es abierta, es diversa y adaptada a las condiciones de la comunidad. Hasta ahora hemos desarrollado en estos 7 años y medio, se han trabajado con 66 tecnologías. Esto quiere decir intercambio, y esto en algunos casos no lo podemos afirmar categóricamente, pero sí de las 66 tecnologías que se han implementado, se han compartido, se han validado, porque
El otro aspecto relevante de la metodología es demostrar, es demostrativa, ¿verdad? Que el productor, la productora vea cuál es la ventaja de aplicar una técnica que se desarrolla, se implementa en el manejo de cierto cultivo o de cierto rubro. Entonces, como es demostrativa, 66 tecnología, y esto al paso del tiempo, que le decía, no lo podemos afirmar categóricamente, pero sí en los índices, en los indicadores, en los números de producción, se podrá ver que se van incrementando. Entonces hay un efecto de todo este trabajo que se ha hecho desde las escuelas de campo de capacitación, y muchos de estos productores y productoras están implementando estas tecnologías, ya las llevan a la práctica en sus cultivos y pueden validar, y pueden también, sobre todo, comprobar que la implementación de una tecnología X aporta al incremento de su productividad, el rendimiento sobre todo, ¿verdad? Antes producía tantos quintales en una manzana de maíz, por ejemplo, y luego de haber implementado tal técnica o tecnología, pues he incrementado ese rendimiento, que es al final el propósito, o uno de los principales propósitos de las escuelas de campo, que es aporte al incremento de la producción y a la mejora de los indicadores de productividad. Y entonces se ve en la dinámica de las escuelas de campo, y se ubica como un eslabón fundamental en todo este proceso productivo. Y por eso estamos de manera articulada, por eso somos parte también complementaria en las sesiones de trabajo del Sistema Nacional de Producción, precisamente porque la capacitación técnica y tecnológica se ubica, ¿verdad?, como una condición, una herramienta que aporta de manera directa a estos dos indicadores: incremento de la producción y mejora de la productividad. Entonces, por ahí es un programa que ha venido evolucionando. También es importante ver cómo desde que nació en el año 2014 al año 2021 hemos visto que se han ampliado algunos componentes del programa. Por ejemplo, el programa inició solo teniendo una oferta de capacitación relacionada al sector agropecuario, ¿verdad? Y desde ahí hablábamos del técnico de campo. Y entonces esa fue una primera etapa, y desde ahí esos módulos fundamentales como el manejo sostenible del suelo, del agua, y también todas esas medidas y acciones que se deben de implementar, o que debemos de adaptarnos y adoptar de cara al cambio climático, ¿verdad? Esos como módulos genéricos que todos los y las protagonistas de las escuelas de campo debemos de conocer, y debemos de cursarlos o de llevarlos, por decirlo de una manera. 18 rubros también productivos son parte de estos módulos, o sea, manejo de 18 rubros para desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que hay un módulo relacionado, por ejemplo, ¿verdad?, en estos 18 rubros, manejo de cultivos de granos básicos, y ahí entra maíz, arroz, frijoles, todo lo que incluye granos básicos. Manejo de cultivo de hortalizas, y ahí incluye tales y tales y tales hortalizas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos sumando 18 rubros productivos. Estos rubros se vinculan a las estrategias nacional productivas que también se planifican anualmente en el plan de producción, y ahí se vincula esta capacitación con lo que se programa en este plan nacional. Y después de 3 años de que las escuelas de campo tenían solo una oferta agropecuaria, se diversificó y se amplió a partir de planteamientos de la misma comunidad que te dice: yo necesito también otros cursos, o aquí se requieren tales cursos. Y entonces se incorporó una oferta que está relacionada a otros oficios, no necesariamente productivos. Entonces son oficios que ya son una necesidad en la comunidad, oficios que son parte de la dinámica de desarrollo de esa comunidad, y que por tanto se requiere también del desarrollo de esas habilidades y de esas capacidades. Ahí vemos desde panadería, por ejemplo, electricidad domiciliar, corte de cabello,
elaboración de prendas de vestir. Entonces, desde ahí vemos una diversidad que complementa. Entonces decimos, se desarrollan las capacidades, se fortalecen las capacidades, las habilidades, los aprendizajes, la experiencia en el tema agropecuario, ¿verdad? Porque ahí tenemos un eje estratégico como país, ¿verdad? De potenciar o de desarrollar todo ese potencial que tenemos desde nuestra vocación productiva como país agropecuaria, pero también debemos desarrollar esas otras capacidades de manera complementaria para que en la dinámica propia de la comunidad se desarrolle, porque la idea también es aportar a que la familia permanezcan en la comunidad y desde ahí alcancen un nivel de desarrollo, no que permanezcan como históricamente habían estado, ¿verdad? Desde otras visiones de gobierno que no es una visión revolucionaria, al contrario, y entonces con el nivel mínimo de educación, entonces al contrario, desarrollamos de manera integral, recordemos que el centro de los programas de desarrollo de nuestro gobierno están centrados en la persona y desde ahí el desarrollo integral de las personas y entonces de repente vemos de manera integral escuela de secundaria rural en el campo, escuelas de campo, universidad en el campo, cursos de otros oficios, cursos de computación, que también es un componente que tienen las escuelas de campo, que es el componente le llamamos nosotros cursos TIC, ¿verdad? Entonces, en una comunidad se ve concentrada los programas de desarrollo de nuestro gobierno de cara a desarrollar esa comunidad, ¿verdad? De manera integral, también en condiciones dignas y que estas personas, estas familias alcancen, ¿verdad? Y emprendan y poco a poco, pues por supuesto, buscando la mejora y la prosperidad de la familia. Toda esta, las escuelas de campo, toda la estrategia también está orientada a ir, ¿verdad? Incorporando, ir validando también a partir de el testimonio de la familia la utilidad, ¿verdad?, de las escuelas de campo para su propio desarrollo. Y entonces ahí podemos ver, conocer y hemos también compartido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, esos testimonios donde la familia, las personas, como decíamos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, pueden dar testimonio, pueden dar fe, pueden compartir sus experiencias. Estas experiencias inspiran también, ¿verdad?, a otras familias, a otros jóvenes y a las y los nicaragüenses a reconocer, es parte de nuestra identidad también, ¿verdad?, de reconocer toda la riqueza que tenemos, que la consideramos una bendición, pero si solo tenemos ese recurso natural sin incorporar todo el potencial humano que tenemos, entonces es precisamente lo que busca las escuelas de campo, es donde ha estado el corazón del programa. Como decíamos, esta es la 8ª edición con una organización desde el territorio, ¿verdad? Esa es importante también para que este programa tenga vida, crezca como ha crecido y se sostenga como se ha sostenido a lo largo de 7 años. Tiene que ver mucho con también esa fortaleza que tiene nuestro modelo, que es la organización comunitaria. Desde ahí toda la comunidad gira también alrededor de que cada uno de estos programas de desarrollo de la comunidad se mantengan, ¿verdad? Y esto tiene que ver con matrícula, tiene que ver con asistencia, tiene que ver también con la calidad, cómo nos evalúa la comunidad también de la calidad de esos contenidos, la importancia de esos contenidos para la mejora de su actividad productiva, porque de repente podemos andar distanciados entre lo que la comunidad necesita y lo que nosotros planificamos en la oferta. Y esto es la base del modelo, básicamente de nuestro modelo. Esa es la
la conducción y el mandato que recibimos de nuestro presidente, del comandante Daniel, de esa complementariedad que a la larga nos hace tener un mejor resultado en la comunidad, optimizando recursos, ampliamos la cobertura en menor tiempo. Estamos hablando que a 7 años, 6 años de haber iniciado esta segunda etapa de la revolución, se logró la ampliación al campo de la educación técnica 100% a nivel nacional, y eso dice mucho de la estrategia, cómo lo alcanzamos, ¿verdad? Y una de las bases para alcanzar este resultado es la implementación del modelo de complementariedad de alianza, y que ahí está, pues hoy ya viendo esos resultados podemos ya después de 7 años valorar impacto, ¿verdad? Sobre todo en la producción, sobre todo también en esos otros eslabones importantes que nuestro país, que como país también necesitamos, y es el tema de la transformación, de la agregación de valor a nuestra producción, y las escuelas de campo también incorporan módulos relacionados a ello, porque ya no solo nos quedamos en el primer eslabón de la cadena productiva, que es producir, ¿verdad? Y producir materia prima o el producto en bruto, sino que ya llegamos y alcanzamos otros eslabones de la cadena productiva, como es la transformación, la agregación de valor, la comercialización, que es bien importante, porque se han creado condiciones también para que el productor, la productora, tenga la posibilidad de comercializar de manera directa. Eso tiene que ver mucho con la utilidad que le puede quedar, ese ingreso que puede adquirir el productor, la productora, por eso decimos del productor al consumidor, ¿verdad? Y esto se favorece también a la estrategia complementaria de los parques municipales de feria, que son espacios por excelencia para la comercialización. También hay cursos en las escuelas de campo que tienen que ver con mejorar las herramientas para la comercialización, para el empaque, por ejemplo, de tu producto, para la selección de estos productos, cuáles son los mejores productos para llevar al mercado, ¿verdad? Cuáles son los mejores productos para el procesamiento, para la transformación, para el empaque y toda esta. Entonces hablamos de escuelas de campo integrales, escuelas de campo que incorpora no solo cursos agropecuarios, sino que incorpora otras necesidades de la comunidad y que se vincula también con otros programas de desarrollo de nuestro gobierno. Ahora, siempre lo ha dicho, pero me gusta recordárselo a la gente, a los hermanos que nos están viendo. ¿Cuántos centros tecnológicos tenía al 2007? ¿Cuántos encontraron? En general, centros tecnológicos a nivel nacional, 26 centros. 26 había. Hoy hay 45 centros. Hay 45. De estos 45 centros, 16 son agropecuarios, relacionándolo un poco al aporte Correcto. Que también se genera desde la formación técnica. En las escuelas de campo estamos hablando de cursos de capacitación, estamos hablando de ese engranaje que desarrollamos con el Sistema Nacional de Producción, y ahí también voy a destacar el aporte desde las instituciones del Sistema Nacional de Producción con los técnicos. Claro. Los técnicos del sistema, que son especialistas en distintos rubros, son quienes el fin de semana, viernes y sábados generalmente, son los facilitadores, maestros facilitadores de las escuelas de campo. O sea, estamos hablando de compañeras y compañeros formados como técnicos, especialistas en distintos rubros, y que desde el INATEC y la Universidad Agraria complementamos sus capacidades técnicas con capacidades metodológicas y pedagógicas para poder compartir mejor su conocimiento y su experiencia. Pero en los 16 centros, decíamos, 45 centros tecnológicos a nivel nacional en los 3 sectores productivos. De estos 16 son centros agropecuarios, ¿verdad? Estos están ubicados a nivel nacional, todo ello
preparados, habilitados para recibir a jóvenes mayoritariamente, ¿verdad? Desde ahí se imparten 13 carreras técnicas. Ahí ya estamos hablando de ese periodo de 2 años, de 1 año y medio, donde el joven se forma como un técnico profesional agropecuario. Entonces ahí está, por ejemplo, veterinaria, el técnico agropecuario, ahí está el técnico en agroindustria de los alimentos, ahí hay el técnico en administración de fincas ganaderas, ahí está el técnico apícola, técnico acuícola, y ahí entre esas, ¿verdad? 13 carreras donde los muchachos se forman. También tenemos una alianza con las estrategias nacionales, y jóvenes que se están formando como técnicos también prestan sus prácticas profesionales en programas de gobierno. Entonces también vemos jóvenes que se han insertado en la estrategia de inseminación bovina y porcina, por ejemplo. Entonces ahí están complementando su conocimiento, su formación técnica directamente, ¿verdad?, en el campo, y están aportando también todo el aprendizaje que han tenido en su formación, lo están aportando a una estrategia nacional. Para que la gente esté más clara, 45 centros tecnológicos hay, de los cuales 16 son agropecuarios, pero hay 360 escuelas de campo y debido, me imagino yo, a las coordinaciones con el resto de instituciones y las alcaldías y toda la organización comunitaria, que eso permite hacer esto. Así de otra manera no podría. No es posible, al menos en este tiempo. Seguramente en otros modelos, en otros gobiernos, estaría todavía aquella práctica de diseño de planes, y ahí estuvieran en esos procesos, ¿verdad?, para nunca implementarse, para nunca estar en la comunidad. O sea, cuando hablamos de 300 escuelas de campo, aquí sí es gráficamente, es decir, antes del 2014 no teníamos un programa de escuelas de campo. Claro. Al inicio del 2014, que precisamente nació en febrero del año 2014, ya la implementación de las primeras escuelas, entonces ahí el incremento, ¿verdad?, de hacia 360 escuelas de campo, en las que ahí básicamente podemos decir uno de los antes y después de la educación técnica. Esta ha sido, igual que las escuelas municipales de oficio, por excelencia, las dos estrategias que han aportado a incrementar la cobertura de la capacitación técnica a nivel nacional, con el énfasis de que la ampliación de la cobertura en el campo no tiene precedente en nuestro país. Cuando nunca tuvimos una experiencia similar de hablar de educación técnica en el campo, ¿verdad? Ya igual cuando hablamos de la universidad en el campo. Entonces, esta es la política, ¿verdad?, de desarrollo. Este es el cumplimiento también es el cumplimiento de esa restitución permanente del derecho a la educación gratuita, y que vamos entonces alcanzando distintos niveles, y que como gobierno vamos incorporando estas otras necesidades que tienen las comunidades en este caso, y que vamos ampliando, porque es un tema de ampliación de cobertura, tiene que ver con la mejora de la calidad. Desde que estamos hablando de pertinencia, desde que hablamos de que los cursos responden a una necesidad de la comunidad, a la necesidad de la vocación productiva de ese territorio, porque también cuando se habla en las escuelas de campo de un curso especializado, por ejemplo, curso especializado en aves, en cacao, en café, en los distintos rubros, estás hablando de que es un curso especializado porque en esa zona el potencial productivo de ese rubro es alto. Entonces ya no solo se requiere el nivel básico, primario, sino que ya se requiere el nivel de especialización, y entonces ahí eso tiene que ver con que responde a un criterio educativo que es la pertinencia, ¿verdad? Y entonces ahí vamos logrando una restitución de derecho de forma integral. Ahora,
han pasado 169.697 protagonistas. Todos ellos en las escuelas de campo. Escuelas de campo, sí, solo en las escuelas de campo. Solo en las escuelas de campo, sí. Y ahí son los cursos, ¿verdad? Generalmente, ¿cuánto toma un curso? El técnico de campo lleva hasta 6 módulos. Hasta 6 ¿verdad? módulos. Entonces, una persona que esté en un técnico de campo inicia en febrero y finalizamos a finales de noviembre. Está ahí y ahí desarrolla los 6 módulos y su título su certificado es como técnico de campo, ¿verdad? Luego ya tenemos los cursos especializados, un curso libre que puede andar entre 3 meses, 4 meses, ¿verdad? 2 meses. Ahí está entre 2 y tal vez y 4 meses podría ser el más largo, 5 meses. El más largo. Hay comunidades, hay escuelas de campo que en el año podemos tener 2 o 3 cursos, ¿verdad? Porque son consecutivos o son complementarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, producción apícola podría estar asociado, tal vez no es exactamente el nombre, pero y también puedo llevar continuamente algo que tenga que ver con la transformación o el procesamiento de esa producción, ¿verdad? Ahora, con la universidad se mira también los temas administrativos de finca. Sí, con la Universidad Agraria llevamos el tema de toda la parte metodológica, pedagógica, todo la parte, el sistema académico lo lleva el INATEC. Todos los protagonistas están inscritos en el registro académico del INATEC, en el sistema de registro, y con la Universidad Nacional Agraria llevamos todo el componente de fortalecimiento de capacidades. Esto tiene que ver toda la capacitación que desarrollamos con a los técnicos facilitadores, también en el caso de la UNAM Managua con su sede en Matagalpa. Tenemos una experiencia que estamos llevando con los técnicos facilitadores de ese departamento, un diplomado especializado en escuelas de campo, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo estamos llevando con la UNAM. La complementariedad con las universidades está asociada a fortalecer toda la parte metodológica, pedagógica de las escuelas de campo, a los facilitadores, al diseño de contenido, al diseño también de material didáctico para los protagonistas. Al protagonista se le entrega una cartilla de campo, ¿verdad? Una cartilla donde de manera práctica se plasma, ¿verdad?, el contenido y esa es una cartilla que queda de consulta para el protagonista, lo recibe, se le entrega y le queda a él o a ella, y eso de repente sirve de consulta también para transferir también, ¿verdad?, internamente en la familia. Y el otro componente administrativo que llevamos desde el INATEC es toda el aseguramiento de los materiales para la práctica, ¿verdad?, que siempre también lo hemos compartido por acá, de que igual en la escuela de campo la base metodológica es la práctica. Claro. No podemos hablar de una escuela de campo solo hablándolo en términos teóricos. Llegamos y vamos de un solo a la parcela, ¿verdad? Entonces para eso se requieren insumos, ¿verdad? Se requiere materiales, y toda esa parte lo aseguramos desde el INATEC. Le agradezco. Para quienes nos están viendo en las zonas de los municipios más alejados y todo, ¿se pueden acercar al INATEC? Sí. ¿O se pueden acercar a las alcaldías? Nos podemos acercarnos también en las alcaldías, en todas las instituciones del sistema. Estamos hablando una sede del MAC, del IPSA, del INTA, ¿verdad?, del MEFCA. Desde ahí también es un punto, hay información en el INATEC, hay información en el municipio, en la comunidad. En el parque de ferias generalmente hay un puesto donde hay protagonistas de las escuelas de campo. Entonces hay distintas vías, distintas fuentes de información en el municipio, y permanentemente también proyectando, ¿verdad?, testimonios, proyectando experiencia y sobre todo invitando a más protagonistas a ser parte, pues, de las escuelas de campo y que aporta
a su desarrollo y al de la comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Miren cómo se llega hasta las escuelas de campo. Voy a concluir con un aspecto aberrante. Ahora había un tipo aquí que fue ministro de Educación, ahora habla de política y da consejos que nadie le pide. Pero bueno, el tipo decía que bastaba con que los nicaragüenses llegaran a sexto grado. Y eso que en las zonas urbanas, Sí. a eso hay que apostar ese sexto grado y el resto ya que se dedica a taxiar, a hacer albañil. Era una cosa terrible, una exclusión. Desprecio. Social, y un desprecio. Eso es un desprecio. Al pueblo Sí. de Nicaragua extraordinario. Le agradezco, gracias por haber estado. Muchas gracias, Alberto, a la orden. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya volvemos, ya regresamos.